Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva ración de simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, propulsados de Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. La industria musical, la industria del entretenimiento basado en las canciones, en los discos, en los artistas, fuente inacabable de talento canalizador de todo esto. Una industria cambiante en constante transformación que dinamiza aún más la experiencia, la excitación por la apuesta en busca del ok del público, del consumidor. Nuestro invitado de hoy lo ha vivido todo esto con sus más de 30 años de dedicación al entorno musical, al de las compañías principalmente. Un ilustre reconocido y seguro con mucho que contar, disfrutar y compartir. Todo un honor recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva píldora de simpatía por la industria musical, el testimonio y la palabra de Gonzalo López. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, bien hallados aquí. Bueno, tengo que decir, nunca lo había dicho, pero que me he hecho una intro un poco complicada y de repente me he trabado un poquillo, pero bueno. Es que hay un poco de trabalenguas ahí, sí, para decir esto. Totalmente. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, un placer, lo hemos conseguido, por fin. Y bueno, me ha encantado eso, a todos los invitados os pido un avío y me ha gustado muchísimo lo del inicio de la tuya, que es en mi casa había pocos discos, pero que se cantaba mucho. Sí, es verdad. Bueno, tengo que decir que gracias por sumarme a esta especie de Hall of Fame, ya que se está convirtiendo esto, y por darme este estudio que Alfonso Santisteban, que había visto en fotos, pero estaba comentando que es como cuando llegas al escenario de una película, que lo has visto muchas veces en el cine, pero nunca lo has visto, nunca has estado allí. Y aquí estoy. Y sí, en mi casa mis padres tenían muy poquitos discos. Yo recuerdo así uno de música de orquesta, de Paul Mauriat, de tal, este tipo de discos. Pero cantaba mucho. La familia de mi madre es muy de cantar y tengo tíos que cantan en orfeones y cosas. Y mi padre se crió en Cuba, entonces cantaba muchísimas canciones de música caribeña, que a mí me llegó por ahí mucha de este tipo de música. Mi padre cantaba fatal, la familia de mi madre cantaban estupendamente. Mi padre no sabía que cantaba fatal y yo, por desgracia, heredé el oído de mi madre, pero la voz de mi padre. Así, entonces, ante la falta de discos y tal, lo que te alimentas es de la radio musical, ¿no? Sobre todo de la radio, claro. Sí. Empiezo escuchando mucho radio. Como empezamos todos, como decían los Ramones, with the covers pulled over your head, en la cama, escuchando la radio por la noche. Escuchaba mucho también, cuando era niño, pues el Gran Musical, los domingos por la mañana, luego muchísimo Radio 3, era ya un enganche absoluto, ¿no? A los programas de Ordovás y tal. Y bueno, y así empiezo, y luego pues la música que empiezas a oír, sobre todo en casas de los amigos, cuando empiezas ya a ir a casa de un amigo que tiene un hermano, que tiene discos, y te pasas la tarde entera poniendo discos, y entonces tú ahorras para comprarte un disco, y luego te vas a la tienda de discos y te compras 3, pero no el que te ibas a comprar porque te empiezan a poner, bueno, pues así como empezamos todos, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues cuando empiezas a salir preguntando qué canción es esta que suena, pues así te vas enganchando. Y te vas a estudiar medicina a Santiago de Compostela, ¿no? Que es donde, bueno, ya empiezas a salir, la música, incluso empiezas a pinchar en algún sitio, ¿no? Sí, ahí en Santiago, bueno, me voy a estudiar medicina, no es que me dedicara mucho a ir a clase, la verdad, iba más al bar y a salir, bueno, pues lo típico cuando te sueltan de casa con 17 años. Y empecé a ir a un sitio donde ponía una música estupenda, música alternativa para bailar y tal, y tuve la suerte de que les hizo gracia al chavalín este que iba ahí a preguntar qué era esto y a ver si me enseñas cómo se pincha y tal, y me dieron la oportunidad de empezar a poner música en las sesiones de tarde, en las de menores, y así empecé a poner música, que para mí ha sido una gran escuela, porque la verdad es que estar pinchando para que la gente baile, y más cuando no es música de baile, no música hecha específicamente para bailar, cada fallo es vaciar la pista. Por lo tanto Total. ya es una muy buena escuela, ¿sabes? Totalmente. Bueno, vives entre Santiago y Vigo, cuando estás estudiando eso, y bueno, coincide en ese inicio de grupos, de escena en Vigo, tal. Y me apetecía mucho tenerte, bueno, entre otras cosas, bueno, porque soy amigo tuyo desde hace mucho tiempo y admirador de tu trabajo, y sobre todo por conocer, claro, siempre hemos hablado mucho de la movida madrileña, ¿no? Entonces, bueno, siempre aquí se ha hablado de ese famoso tren que vino de Vigo y estas cosas, tal, eso.
Pero ¿cómo era realmente esa movida viguesa? Pues la escena bueno, lo que se llamaba la movida viguesa, que nosotros cuando llegaba la gente y preguntaba, oye, ¿dónde es la movida? Le mandábamos a barrios que no eran de la movida precisamente, a barrios de mala nota, que era un poco la gracia, Sí. la coña que hacíamos. En realidad, como decía, no sé si esto de total, somos de Vigo y siempre los mismos. Éramos cuatro gatos, Ajá. pero era muy divertida. En cierto modo, o sea, había mucho paralelismo porque en el fondo bebíamos de las mismas fuentes. Es posible que la madrileña bebiera un poquito más de la escena inglesa y a lo mejor la de Vigo un poquito más de la escena neoyorquina. Tenía un poquito más que ver el tipo de música que se escuchaba. Pero en general era muy parecida. Es que el germen es el mismo. Entonces, es un bar que abre, una gente que se junta en ese bar, que empieza a sonar un tipo de Estamos hablando música. de La Cama, ¿no? Bueno, estamos hablando incluso de antes, del Satchmo, vale. que era un club de jazz, Ajá. realmente. Bueno, empezó a haber pequeños bares, bueno, CERN, Sí, pequeños sí. sitios donde empezaban a tocar algún músico y tal, pero digamos que en un momento se toma posesión de un bar, de un club de jazz, y se convierte en el centro neurálgico. Y ahí en realidad es donde nos empezamos a conocer todos, en el bar. Empiezan a tocar grupos, empieza a haber pequeños conciertos, entonces pues los fines de semana, porque yo estaba en Santiago durante la semana, yo me iba ahí con la novia que tenía entonces, que al principio no conocíamos a nadie, fuimos al primer concierto de Siniestro Total porque nos encontramos unas octavillas por la calle y empiezas a ver que hay gente como tú, que está escuchando la misma música, porque no, claro, sin redes ni nada, y entonces empezamos a juntarnos en esos sitios. Y bueno, pues nos hicimos amigos porque íbamos todos al mismo sitio y hasta ahora seguimos siendo muy amigos. Aún estas navidades he estado con muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, Y perdona que te corte, que también de tal forma lo sorprendente, dices, bueno, vivíais de las mismas fuentes, pero bueno, podía haber pasado en otras ciudades y no pasó. O sea, Ya. fue Vigo, ¿no? O sea, al final... Sí, Vigo es una ciudad un poco especial, es un poco surrealista, ¿sabes? O sea, como decía... Serrat decía, bueno, si Bretón hubiera sido mexicano, hubiera sido costumbrista, ¿no? Pues aquí un poco igual, ¿no? El surrealismo en Vigo, que hasta roza lo costumbrista. No sé, son situaciones que se dan, ¿no? Sí. Es una generación que surgió y surgió así. Había determinadas personas que fueron catalizadores, ¿no? Pues Julián Hernández, por supuesto, Antón Reisa también, una gente que fueron realmente que hacían que pasaran cosas. Una vez que alguien hacía que pasara cosas, pues los demás estábamos donde pasaban las cosas y nos íbamos juntando. Y tuvo apoyo, luego por una ejemplo, generación muy creativa, y tuvo, por ejemplo, ayuda institucional, como por ejemplo aquí que al final nada, o sea, lo del tren, por ejemplo, fue una cosa que se inventó desde aquí. Como todo, cuando ya surge algo que trasciende, entonces es cuando las instituciones se acercan. Entonces es verdad que la alcaldía de Vigo empezó a hacer bandera de la movida. Pero bueno, cuando la cosa se politiza, ¿no? Y además eso ya fue una segunda fase, donde ya había mucha gente que se había sumado porque ya era fiesta, era diversión, y ya empezaba a haber un poco de postureo y modeleo, porque al principio era muy underground, como son estas cosas. Era un bar de mala muerte, ¿sabes? Con cervezas ahí y tal, y luego empezaron a abrir 2, 3, 4, 5, empezaron peluquerías, empezó la ropa, empezó a partir de lo que se genera una movida, porque había pintores, había escultores, había de todo. O sea, son expresiones creativas que uno no sabe por qué surgen, que probablemente están ahí en todos lados, pero hace falta un catalizador que lo haga surgir. Totalmente. Bueno, y también haces tus primeros pinitos, ¿no? En grupos punks, un clásico de todos también. La primera formación de Defcon 2 que se llamaba Freddy Krueger y los Masters del Universo. Sí, señor. Bueno, ahí en aquel momento todos hacíamos algo. Claro, ¿no? sí. Que no supieras tocar la batería, dabas como un palo, ¿no? Y llevabas el ritmo. Y empezamos a montar, pues eso, grupitos, hacíamos una canción que era una mierda, un fanzine, un programa de radio alternativo, y todas las navidades en un sitio que se llamaba El Manco, que era un poco de sitios míticos allí, se hacía el concierto de la Noche de Reyes, en el que se formaba un grupo solo para esa noche. Entonces, pues, el año anterior, por ejemplo, había sido, me acuerdo perfectamente, los 7 Pelmas, que era como The Return of los Palmas 7, ¿sabes? Haciendo ska, Siniestro Total y tal. Y ese año, que había sido el año de
la explosión de Beastie Boys y Randy MC y tal, pues digo, vamos a hacer uno de hip hop. Entonces yo era el DJ. Y yo ahí me grabé mis scratches y me llevaba mis scratches con el play y el pause de un cassette. Lo llevaba todo grabado. Nos fuimos a un desguace de coches porque todos llevaban Volkswagen, pues nosotros SEAT. A coger en los desguaces de coches. Y montamos 5 o 6 canciones en una cafetería, todas buenísimas. Y fue un éxito, pero arrollador. Entonces, de ahí Julián y César dijimos, venga, vamos a seguir con esto. Grabamos en los estudios de Siniestro, ahí el primer asalto. Lo mío debió ser espantoso, seguramente. Y luego el grupo pues siguió ya en Madrid. Lo que pasa es que yo ahí descubrí que si yo me quería dedicar a la música no era encima de un escenario, o sea, no, lo pasé fatal, te está mirando todo el mundo, ¿sabes? Todo este rollo, no sé, me di cuenta que no servía, pero sí que te queda para siempre esas imágenes. Total. Y eso de decir, ya, todavía artista, tú eras de Defcon 2, sí, y tal. Sí. Yo, sí, mira, fíjate en tu futuro, o sea. A mí me sirvió solamente un ensayo con un grupo que tuve, un ensayo ya me di cuenta. Te das cuenta. Bueno, pero mira, tenemos que ser público, tiene que haber alguien, o sea, claro, el no ser músico. Sí. El haber puesto música, el haberme desarrollado al principio de mi carrera entre gente que sí son músicos, como público, creo que es súper importante. Es decir, que haya gente dentro de esto que nuestra cabeza funcione intentemos que funcione como la del público, ¿sabes? Sin olvidarnos nunca que es hacia quien está todo dirigido. Totalmente. Bueno, a raíz del boom, me imagino, de Siniestro Total, bueno, te recluta Dro, ¿no? Para llevar el sello en Galicia, pues hacer un poco de todo, ¿no? ¿Cómo era el Dro ese en el que arrancas? ¿Cómo era, por ejemplo, la distribución en Galicia de los discos? A ver, esto era la parte de promoción. Entonces, pues un día viene Charlie y tal, y va pues a ver a Siniestro y tal, pues nos hacemos amigos, porque es lo mismo, ¿no? Y de repente me dicen, oye, ¿tú quieres llevar Dro en Galicia? Y ellos unos irresponsables, yo otro, pues sí, pues vale. Entonces me mandaban discos, pero yo iba a las radios y tal. Pero me decían, pues objetivos, tal, dinamita para los pollos. Tal. Y yo me iba a Radio Pontevedra y decía, ponme los Pixies, que es la que me mola. Y de repente sonaban los Pixies en Radio Pontevedra y cosas así muy raras, ¿no? Y yo no sabía ni que era un objetivo ni nada. Yo iba y me ponía los discos. Y bueno, pues es lo que es caer en gracia también, ¿no? Claro. Entonces me mandaban los discos, llegaba a mi casa, yo los llevaba a las radios alternativas, todas las pequeñas radios que había entonces por todos lados. Y al cabo de, no sé, 1 año y medio así, me llaman por teléfono, me llama Andrés Ochaita y me dice, oye, hay una plaza aquí en Madrid para llevar prensa, ¿te quieres venir? Y le digo, déjame consultar con la almohada. En aquel momento yo también me iba muy bien ahí pinchando, ganaba dinero y tal. Y cuelgo y luego además digo, mira, ni consulto con la almohada, a ver, sí que me voy y ya está. Como me ponga a darle vueltas, no. Bueno. Y me vine así un poco a lo loco. ¿Y cómo vivisteis ahí en Galicia antes de esto? De repente con un grupo cercano como Siniestro Total, pues fuese un éxito, ¿no? A ver, al final es como todo. Hablabas antes de que vas a un sitio que lo has visto muchas veces y de repente, pues por ejemplo, un club, ¿no? No, aquí está toda la movida, y llegas y dices, coño, esta mierda es donde pasa todo. Al final me imagino que también vosotros fliparíais, ¿no? De, joder, un grupo que era como de vuestra cercanía y tal, pero que estaba amplificado yo por circunstancias cuando salió cuando se come aquí, vivía en Murcia, pero cuando salió el Ayudando a los Enfermos, que para mí, yo siempre digo que es el disco que me cambió la vida porque a mí me encantaba, siempre he dicho que desde que tenía 10 años apuntaba a las compañías, los nombres de las compañías y tal, y debajo de mi casa abrieron una tienda, se llamaba ahí en San Sebastián, se llamaba Disco Comic, y dando vueltas tal, de repente di una vuelta a un single y de repente vi discos radioactivos organizados, tal, no sé qué tal, y ese disco era Siniestro Total, Ayudando a los Enfermos, y siempre he dicho que cuando vi ese disco fue cuando dije, yo quiero ser como ellos, ¿no? Pues ¿Cómo se vivió? Coincidimos mucho porque yo soy muy fan de los sellos. O sea, yo soy muy siempre he sido de ver por detrás, de mirar de qué sello es y de que ese sello me sirva como referencia para el tipo de música. Entonces, la pregunta era cómo vivisteis, vale, de repente con unos amigos, de repente, joder, se convirtiesen en algo. Yo creo que no teníamos mucha conciencia de lo que era el éxito, ni de lo que no, ni nadie pensaba que se podía vivir de la música, era para divertirnos, ¿sabes? Y yo recuerdo pues venir a ver aquí a Siniestra Rocola, que fue cuando el pobre Germán decidió que lo dejaba, porque tragó lapos como un, ¿sabes? Cada vez que abría la boca le entraba un lapo, el pobre. Además, yo era muy amigo de Germán en esa época.
Y era, no sé, tampoco sabíamos muy bien. El éxito era ya, o sea, el éxito era que te sacara un disco con 4 canciones. Sí. El EP de Los Enfermos era un éxito aquello. Y el éxito era pues tocar ahí en un sitio y que fuera la gente a verte. Pero nadie pensábamos que esto... Es más, yo cuando me vine aquí tampoco me vine pensando que o sea, yo nunca he pensado mucho. O sea, ha sido todo por ser un poco irresponsable. Claro, ¿no? Por dejarte yo. Y yo no sé en qué momento se puede tomar conciencia. A lo mejor puedes tomar conciencia del éxito en el momento quizás de que entran las instituciones y la movida y los medios y tal, pero entonces cuando a ti te deja de gustar también, porque deja de ser las cosas que son tuyas y de tus amigos. Entonces, bueno, además se tiende a ser muy contracorriente, ¿sabes? Entonces, cuando se empieza a apuntar gente, estos ya no son de los nuestros, esto ya no, ¿sabes? Bueno, como has dicho antes, no tardas mucho en aceptar la proposición deshonesta de venirte a Madrid y, bueno, llegas a Madrid... A una familia maravillosa. En un momento, además, donde, bueno, ese sueño independiente además empieza a crecer, eso, bueno, te entras de jefe de promoción y luego vives el momento de la fusión con Gasa y Twins. ¿Cómo recuerdas ese momento? Vamos, yo es que, vamos, desde fuera lo veo algo tan fascinante. Es que fue fascinante. O sea, para mí es una de las épocas más maravillosas que recuerdo. Primero porque nosotros éramos un montón de amigos. Era amigos, salíamos juntos, íbamos juntos a los conciertos, hacíamos todo juntos. Entonces yo llegué y de repente ya tenía un montón de amigos nada más llegar aquí. Nos quedábamos por la noche enfundando discos. Sí. Tú fíjate, el almacén estaba al lado, ahí en Francisco Remiro teníamos justo al lado el almacén de las oficinas y por la noche, venga, vamos a fundar discos y nos quedábamos metiendo los vinilos dentro de los... Que tú fíjate también, ¿no? En 30 años del vinilo, todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿sabes? Y lo que está por pasar. Nosotros en Subterfuge también hacíamos lo de meter los discos a la portada e inventamos un verbo que era encalomar. Encalomar. Vamos a encalomar discos. Nosotros encalomábamos discos ahí, encantados de la vida. Y no sé, y toda la gente en Drover pues era maravillosa. Entonces yo empecé llevando prensa... A mí siempre me ha gustado mucho la música, he sido muy teórico, siempre quién está ahí, quién ha escrito y quién es el autor y quién es el productor. Entonces, para tratar con los periodistas musicales era un poco el mismo idioma, entonces siempre me llevé muy bien con ellos. De ahí pasé a llevar radio, luego televisión, luego me hicieron jefe de promoción, luego vino la fusión, bueno, pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo realmente. Y con un montón de artistas, eso, Sinistro Total, Aerolíneas Federales, los Nikis, Un Pingüino en Exceso, Los Elegantes, Paul Collins, Rosendo, bueno. Que por generación además éramos de la misma edad. Claro. Bueno, lo pasábamos maravillosamente porque era cuando se viajaba con los artistas, cuando se estaba mucho con ellos y éramos como grupitos de amigos, porque en ese mundo de que no eran tampoco artistas top de grandes compañías, sino que era pues música independiente, era un ambiente, bueno, tú lo conoces en Subterfuge, ¿no? Es un ambiente muy, muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, y conservo mucha amistad con muchos de ellos, claro. Bueno, llega el momento Warner. Aquí ha estado Charlie, ha estado Alfonso, ha estado Mariano Pérez, ha estado Miguel Ángel Gómez, han dado su visión, ¿no? Casi que estaban un poco en el frontline de esa fusión. Yo te voy a preguntar eso. ¿Para ti fue algo traumático? ¿Sentías que algo cambiaba? Como persona que estabas ahí, digamos, en una segunda fila, ¿cómo valoras la gestión que hicieron Miguel Ángel, Mariano? Pues mira, gracias a todos los que has citado, absolutamente todos, fue como muy suave para nosotros. Apareció Saúl Tagarro por allí con sus cosas y su visión desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque es un hecho bastante claro que según quién sea el presidente de una compañía, esa compañía tiene el foco en el lugar de donde él viene. O sea, si el presidente ha sido AR, la compañía tiene el foco muy en artístico. Si así viene de marketing, tiene el foco muy en el marketing. Si viene de comercial, como es el caso de Saúl, tiene el foco muy en la parte comercial, que está bien, que también añade algo que yo quizás no tenía. Pero por lo demás, en realidad, éramos los mismos. Apareció David Bonilla, que venía de Warner, que al final David era uno de los nuestros desde el día 1, vamos. Y no hubo ningún cambio real. O sea, nosotros seguimos con la misma dinámica, no hubo ningún trauma, seguimos en la misma oficina. Yo no llegué a ir a López de Hoyos porque me fui antes. Y en el fondo era igual, era Charlie, era Alfonso, era Miguel Ángel, eran
todos, no los mismos de Claro, pero claro, luego ves, Mariano, escuchar la trastienda, ¿no? Ujú. Claro, eso y tal, que si Virgin sí, que si Virgin no, que si el viaje a Portugal con alguien potente de tal, ¿sabes? Debió ser Ujú. momentos así de que se caía la operación, que volvía. Que- Al final, bueno, ¿no? Siempre eso, pues al final la gente que ha trabajado ahí ha destacado eso, que la vida continuaba y que realmente no erais conscientes de que No. había ahí un... Cambiaron un poquito porque empezamos a tener otros artistas y otros sellos. Claro. Empezamos a ver, pues yo pasé a llevar Electra, que era otro sello que a mí me Fantástico, encantaba. claro, Ska, sí, tal. sí. Y, Ujú. y Dani Mezquita, cuando en el Sí. Simpas de los Hombres G llevaba Atlantic, era digamos, Mm. mi compañero en Ujú. en el área internacional en ese tiempo. Ujú. Yo trabajé mucho con AC/DC, que es algo que recuerdo, porque me hice como 7 conciertos, me hice muy amigo de Angus, salíamos juntos a pasear, Guau, qué me maravilla. invitaba a las fiestas que hacía después de los conciertos que eran solo para los fans, Ujú. y su mujer traía las copas. Entonces, pasaron cosas muy, muy, muy chulas realmente, Claro. por el hecho de que estuviera Warner. Y al poquito tiempo, como Warner estaba en la estrategia de Warner en ese momento era como comprar la compañía independiente más potente de cada Claro, país. claro. Y en Brasil compraron una que se llamaba Continental. Ajá. Y entonces, como yo el brasileño lo entendía, por esto de ser gallego y tal, me ofrecieron irme a Brasil de director de marketing. Ajá. Y en ese mismo momento, exactamente, porque yo siempre tengo una suerte, todo me ha pasado, todo, suerte todo el tiempo, siempre buena. En ese mismo momento, Sandra Rotondo me llamó para hacer una oferta para irme a BMG, a Ariola, concretamente. Entonces yo me fui a Brasil y estuve allí como una semana en una convención que hicieron ellos en el Sertao. Sertao es como en el campo, que era como una especie de rodeo americano, porque este era un sello muy basado en el sertanejo, que es la música popular de allí, que es muy parecida al country realmente, y casi todos son duplas de 2 cantantes, ¿no? Que bueno, tengo más anécdotas que no voy a contar ahora, pero es que cuando llegué allí, vamos a un concierto de Donato y Estéfano, a un sitio que se llamaba el Olimpia, y según entramos me pone uno en la mano en la espalda y me dice, tú eres de Vigo, ¿no? Y resulta que el dueño era un tío de Vigo y de repente nos cambiaron y nos llevaron al mejor palco que había. Entonces, llego yo el primer día y llevan a la compañía al mejor palco del Olimpia por mí, ¿sabes? Cosas muy curiosas que pasan. Y estuve una semana, pero realmente... yo veía que eso no era mi música, era música, no era, yo venía del pop y no era mi estilo de música, ni lo entendía y no me apetecía tampoco irme a Brasil. Y tú sabes que cuando en una compañía grande te hacen una oferta, si la rechazas, o sea, tienes que aceptarla, ¿sabes? Cuando tienes 30 y pocos años tienes que... Y decidí irme a Ariola. Fue difícil, me costó mucho, sobre todo por Charlie. Charlie me costó muchísimo despedirme de todos. Eso me lo vas a contar ahora, pero Sí. dices no a una oferta internacional, ¿no? Eso que además años después también te hacen la propuesta para ir a Portugal, ¿no? Si no me equivoco. ¿Te hubiese gustado vivir ahora echando la vista atrás esa experiencia internacional? O, bueno, a ver, lo que pasa es que esa experiencia, al no vivirla yo, la vivió otro amigo mío, porque después se fue Javier Bilbao para allá. Ajá. Y sé lo que pasó. Entonces sé lo que hubiera pasado. Vale. Y no, la cosa no duró mucho. Era una compañía muy tensionada, tenía una sede en Sao Paulo, que es donde estaríamos nosotros, donde estaba, y otra sede en Río. Y el tema duró poquito. O sea, luego, de hecho, Javier se fue a Greenpeace, allí en Brasil y tal. Y no me arrepiento en absoluto, porque además ni siquiera... A ver, yo soy de... Si abro una puerta y la otra se cierra, no miro nunca más. O sea, no quiero pensar nunca qué hubiera pasado. Pero realmente en este caso sí sé lo que hubiera pasado. Con lo cual, bueno, luego hubiera vuelto aquí, hubiera ido por otro lado. Y bueno, ya hablábamos de eso, de cómo se lo toman en tu casa de siempre. En Dro fue muy duro. O sea, yo la conversación de despedida que tuve con Charlie la tengo grabada en mi cabeza, porque fue uno de los momentos quizás más duros de mi carrera, decirle que me iba, y Charlie no quería que me fuera, claro. Y bueno, aún estuve con él el otro día, le sigo queriendo un huevo, probablemente es la persona a la que más le debo, y fue realmente difícil irme a otro, pero ya había tomado la decisión. Y también, pues también tuve suerte, la verdad. Bueno, entras en Ariola como jefe de producto local, o luego director de marketing local, y para después ser director de producto local en MMG.
Es la BMG, estamos hablando ya de Avenida Los Madroños. Estamos hablando de Madroños, Vale. sí, de BMG, porque BMG englobaba Ariola y RCA, Sí, claro. sí. Con cámara arriba en Con la cámara tal, arriba. con los comités de los viernes Quien famosos. me llama... Pues, no. Todo eso. Quien me llama es Sandra. Es otra de las personas a las que más le debo en mi vida. Y coincide que entramos, Carlos López de director del sello y yo, la misma semana. ¿no? A Carlos ya le conocía, entonces pues también, claro, encontrarme con él pues es una suerte, y además encontrarte con algo que es nuevo, con un sello que llega un nuevo director y tal, es mucho más fresco, ¿sabes? Y es mucho más sencillo adaptarte porque todo está arrancando de nuevo. Tengo la típica conversación que se tiene con cámara cuando vas allí a su despacho y tal. Y tengo que decir que cámara, o sea, conmigo siempre fue espectacular. A mí siempre me trató bien, nunca me dijo una mala palabra. Era alguien de quien aprendí mucho. Y yo le he visto decir malas palabras a unos cuantos. Lo que pasa es que tuve la suerte de que le entré por el ojo derecho, gracias a Dios. Y bueno, de repente era un mundo completamente distinto. A ver, seguíamos pasándolo muy bien y jugando al fútbol por los pasillos, pero claro, ya era otra exigencia, era otro nivel. Y un jefe de producto en Ariola era un director de un pequeño sello. O sea, tú ya manejabas todo, tus presupuestos, tus inversiones, tus resultados, el porcentaje que tenías para invertir en marketing. En realidad te convertías desde el principio en el director de un pequeño sello. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje bestial, porque yo al principio no sabía ni que era una orden de compra. ¿Sabes? Claro. En Dro se ocupaba administración de todo, y yo la primera que hice con Rocío Dúrcal, unos mariachis me querían partir las piernas porque querían cobrar y resulta que se pagaba a 90 días, yo no tenía ni idea de todo eso, y el jefe del mariachi llamándome, o sea, o cobran mis músicos o voy y te parto las piernas. Que gracias a Dios, bueno, me lo arreglaron, pero aprendías así, a golpes, claro. Y bueno, y como hablábamos antes, ¿no? Existe la opción de irte como director de marketing a Portugal, ¿no? Pero en ese momento está el cambio de que entra Carlos López, ¿no? A RCA y bueno... Claro. Mi entrada en Ariola, pues igual, pues de repente me coinciden un montón de cosas buenísimas, porque además primero se reía un poco de mi Endro, porque lo primero que empecé a llevar era Camilo VI, Rocío Dúrcal, lo cual me parecía maravilloso. O sea, Rocío Dúrcal es una de las personas a las que más he querido en mi vida. Y de repente con Carlos empezamos a fichar Estopa, El Canto del Loco, a un montón de artistas. Bueno, Manolo García, por supuesto, que es para mí el número uno de todos los que he trabajado. O sea, Sabina y Serrat y tal son otra cosa, pero Manolo García es a mí quien me ha enseñado. No saben Estopa lo que le deben a Manolo García en el sentido de las cosas que me enseñó a mí, que yo luego pude aplicar con el primer disco de ellos. Bueno, sí, ellos sí lo saben. Lo que no saben es... Los planetas, ya te contaré lo que no saben. Y entonces pues empiezan a salir cosas bien y todo bien. Y es cuando Carlos López tiene su tercer hijo, se coge una baja por paternidad, y cuando vuelve ya había reventado Estopa y tal, y de repente dice, bueno, pues voy a cambiar esto. Entonces puso a Barbat de director de internacional y a mí de local. Digamos que dividió la compañía en dos. Y en ese momento Cámara a mí me ofrece irme a Portugal, de director a Portugal. Y bueno, me fui a Lisboa, estuve buscando piso, fue bastante horror porque justo abrían el Corte Inglés de Lisboa ese año y estaba lleno de españoles buscando pisos. Y yo estaba bastante decidido a irme. Lo que pasa es que me empezó a deprimir un poco lo que yo podía encontrar para vivir. Entonces, o era muy lejos de las oficinas y tal. Y justo en ese momento, una vez más la suerte hace que Carlos López tome posesión de la presidencia de MMG y me diga, no, tú no te vas, tú te quedas. Y me pone de director de RCA. Y entonces yo encantado, porque además RCA es otro de mis grandes sellos de referencia, Elvis Presley y tal. Entonces, pues de repente me veo pues al frente de RCA en una época y que igual RCA empieza a sacar unos discos maravillosos. Strokes, Foo Fighters, Cristina Aguilera, Pink, yo qué sé. Tenemos a Los Planetas, tenemos pues, muchísimas cosas. Empieza Pereza, que lo acababa de firmar Blanca, con Dani Marín de AR. Y un equipo estupendo. Lo que pasa es que, claro, yo de repente me veo al frente de un equipo de 20 personas
y empiezo a sentir la presión. Ya no son solo mis problemas, son los problemas de todos los demás. Claro. Pero bueno... Los problemas además en un momento donde el negocio ya empieza a Justo. cambiar, donde todos empezamos a ser más sensibles de que algo estaba empieza lo que me decía Iván Ferreiro, que me dijo un día, me dice, mira, nosotros nos pasamos aquí un montón de tiempo imaginando un disco, grabándolo, haciéndolo, y el día que sales a la calle, te vas a la tienda de discos corriendo a verlo y te lo encuentras tirado por la calle, en el camino, ¿sabes? Pues fueron esas épocas tan duras y tan difíciles. Y aparte RCA pues era una especie de patata caliente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que abrí un cajón con faxes y veía los nombres de los antiguos directores, pues Blanca, Sandra, el propio Cámara, Adrián Mogel, y año y medio. Y me dije, año y medio. Y fue año y medio. Bueno, casi 2. Pero bueno, también después surge la oportunidad, ¿no? Cuando la fusión con Sony, ¿no? De ser pioneros en asumir la nueva tendencia 360, el Full Rights, ¿no? Que bueno, es la primera multinacional. Es la primera, sí. Esto también es una iniciativa de Carlos, que ante la situación... había ocurrido además que bueno, pues Estopa no tenía manager, por ejemplo, cuando les firmamos y fuimos nosotros a buscar a managers, que yo le decía a Carlos, aquí el negocio es, antes de que reventaran, dejamos la compañía y nos hacemos nosotros los managers de ellos, que estos son la leche. Bueno, y entonces Carlos pues, tiene esa gran idea, porque Carlos la verdad es que era un tipo muy, muy brillante y muy visionario, de decir, pues vamos a firmar los artistas con todos los derechos. Y hay una gran reacción en contra por parte del mundo de los managers, claro. Pero los managers tenían también sus sellos y sus editoriales. Nosotros en la editorial no entramos. Pero los managers también editaban los artistas. O sea, digo, si este juego lo empezasteis vosotros antes que nosotros. Es verdad que, claro, una compañía grande tiene más poder. Pero ser managers de artistas no significa quitarlos del mundo de los managers, al contrario, nosotros lo que hacíamos era asociarnos con ellos. Lo que pasa es que una vez que el artista tiene el contrato de management firmado con nosotros, somos nosotros los que firmamos con un socio, con un co-manager. Y si el artista no está primero, el contrato está condicionado a la duración del contrato discográfico. Si nosotros dejamos de ser la compañía del artista, dejamos de ser el manager del artista. Segundo, no participamos en determinados derechos que tienen los artistas. O sea, nosotros no tenemos... Los royalties los pagamos, pero no cobramos luego un porcentaje sobre esos royalties, ni sobre la editorial. Y tercero, firmábamos un contrato con un socio, que era un manager profesional, que es quien se ocupaba realmente... Digamos que supervisaba toda la operación, pero luego había una persona que era quien conocía ese mundo. Y simplemente el contrato tenía una duración, y sigue siendo, tiene una duración limitada, de modo que si el artista no está contento con el socio que hemos buscado, pues le buscamos otro. Pero realmente, en cierto modo, el artista está más libre de esa manera, ¿sabes? Pero era complicado, ¿no? Que lo entendiesen también. A ver, Fue yo en otra... y había gente que no lo quería entender directamente. Claro. Yo en mi liga, que evidentemente era menor, yo siempre lo cuento muchas veces, que la primera vez que voy a ofrecer a un grupo ser su manager también es a Marlango en el año 2003, 2004. Y bueno, estuve 3 días casi sin dormir, digo, a ver cómo se lo digo, tal, no sé qué. Entonces me senté delante de ellos, digo, no, tal, y les dije, no, que quiero ser también vuestro manager. Y se quedaron callados como, ¿cómo? No, ¿qué tal? No sé qué. Y en ese momento me hizo la cabeza, aquí queda mucho camino por hacer. Claro. De hecho, tardé muchos años, yo creo que fue hasta Cycle en el 2008, que pude cerrar un acuerdo. O sea, fueron años que no había manera de que lo entendiesen. Tuvimos que picar mucha piedra. Y porque era complicado, además eso, pues, hablaba de esa condición de pioneros en asumir ese rol, porque claro, al final fue el prueba-error, ¿no? Claro. Y decía un modelo que no es que llegó alguien y dijo, no, hay una solución para el business, es este. No. O sea, cada uno se lo inventó en su casa. Yo siempre digo, yo cada vez me venía por las mañanas y decía, a ver qué hago, ¿no? Claro. Y al final todos llegamos a... Era exactamente eso. Era iniciar algo que no existía, pues, una startup, a fin de cuentas. Y era explicarlo, sobre todo, y explicar lo que significaba. Pero bueno, hay artistas que llevamos teniendo su management desde hace 20 años. Y mucha gente ni siquiera lo sabe, porque tampoco es necesario, ¿sabes? Y bueno, lógicamente también tiene que ser un valor añadido, que eso es una cosa que yo presiono y trabajo mucho en la compañía. Por un lado, es una ayuda
también, porque mi trabajo son dos partes. Una es el Artist Management, que son estos artistas, pero otra también es la que se llama Rights Participation, que son artistas en los que tenemos una participación en los derechos de las giras, a los que también yo intento dar un servicio global, porque en el fondo la trayectoria de un artista dentro de una compañía es como circular, ¿no? Empieza trabajando AR, pasa por marketing, esporádicamente tienes que tratar con royalties o con comercial o con lo que sea, y yo intento acompañar a lo largo de todo eso, porque claro, también la experiencia que yo he tenido en mi carrera me permite conocer cómo funcionan todos los ámbitos de la compañía. Y a día de hoy también ocurre otra cosa que empezó a ocurrir ahí, que por eso fue un tema bastante visionario el decir eso. Es decir, un artista hoy no son los discos que vende, hoy no son los streams que tiene, hoy es eso, pero también es la importancia que puede tener para las marcas, también puede ser la importancia. Hay artistas que en directo ganan mucho dinero y giran mucho, pero venden muy pocos discos. Entonces, ahora el artista es una globalidad dentro de la compañía que puede ser rentable por una razón o por otra. Entonces, si un artista, lógicamente, es muy rentable en la parte de discos o en la parte de físico, ya difícil, ¿no? Pero en la parte de streaming, nosotros no necesitamos tener una participación. Cuando el artista estalla, muchas veces decimos, vale, pues a partir de aquí ya no tenemos participación en giras porque eres rentable, y vamos cambiando la manera de funcionar y la manera de llevar el negocio. Esto es una cosa que está absolutamente viva. Es que cada día esto va evolucionando y va cambiando. Y es muy importante tener bastante claro eso, y también, pues lógicamente, apoyarles en lo que hace falta. Yo la verdad es que es un tema que ahora mismo pues son como, yo qué sé, 50 artistas, bueno, por ahí, no sé contar, pero aproximadamente, y no hay ningún conflicto. Cero conflicto. No, está claro, ¿no? Ya, yo creo que lo han asumido. Pero bueno, en tu caso es eso, desarrolláis esa línea, se monta como una empresa dentro de la empresa, luego compráis una parte de 33 Management y te vas incluso una temporada a trabajar con ellos. Un disquero como tú, que tocó en Freddy Krueger y los más que le gustaban los vinilos, etcétera, ¿cómo te veías dentro de una empresa de management? Pues, ¿cómo fue ese break en tu...? Sí, hay un momento en el que Carlos se trae a Pascual Egea a trabajar con nosotros y empezamos a montar una compañía de management ya con giras y con todo. Interna no funciona demasiado bien porque es bastante difícil también ser manager y compañía, porque al final los artistas miran unos a otros, ¿sabes? Claro, entonces, ¿por qué estoy aquí y el otro no está allá y tal? Y yo siempre he dicho que no conviene, porque yo estoy en este festival y este otro no está, ¿sabes? Y bueno, entonces en ese momento se compra la oficina de 33 y yo, digamos que he caído un poco ya en desgracia con Carlos y tal. Bueno, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque Carlos yo le decía, pero si RCA va mejor que Ariola por primera vez en la vida, y me decía, ya, pero tú no haces exactamente lo que yo digo y yo soy el jefe, y tenía toda la razón, ¿vale? Él era el jefe y tenía razón. Entonces, bueno, ahí me sale una parte un poquito díscola y en el fondo yo me voy un poquito desterrado allá a 33. Pero una vez más es la suerte, porque ahí aprendí un montón de cosas que ahora son fundamentales para el trabajo que hago. Porque empecé a hacer giras, empecé a hacer producción de giras. ¿Con quién empezaste a girar? Bueno, a hacer giras. Pues mira, muchísimo con Mónica Naranjo. Realmente me hice 2 giras completas con Mónica Naranjo. ¿En el momentazo? Bueno, en el segundo, digamos, en la reentré de Mónica, y en el siguiente disco, que es un disco sinfónico, con una orquesta sinfónica, o sea, viajando con una orquesta sinfónica por toda España, que gracias a Dios que el director de la orquesta era santo, y con autobuses y unas locuras y conciertos al borde de la suspensión y unas producciones bestiales. Pero claro, para mí es una escuela de repente alucinante, ¿no? Pero claro, yo estoy ahí, estuve como año y medio y aprendí muchísimas cosas. Hacer los números de un concierto, porque también otra cosa buena en 33 es que da igual, tú eras el director del sello de tus artistas. O sea, tú llevas a tus artistas y tú, pues yo sé que Andy Lucas también, y, o sea, todo tipo de mundos, o Pastora en un mundo más cool y tal. Y bueno, ahí estoy año y medio, pero yo seguía, claro, tenía mi sueldo de director. Eso no me lo habían podido tocar. Y entonces, bueno, pues al final, en un momento determinado, me dicen, esto no se sostiene.
Y salgo y estoy como 3 horas sin trabajo, más o menos. 3 horas. Sí. Está bien. Porque esa misma tarde pues me llama Sandra Rotondo, Ajá. de nuevo, al rescate, y me dice, me he enterado de una noticia, yo no sé si tú estás contento, pero yo sí. Y entonces me ofrece ir a llevar el sello Movistar, que habían hecho un acuerdo desde Prisa, con Planet Events, y el sello pasaba a pertenecer a Prisa. Y entonces estoy 3 años dirigiendo el sello Movistar, que tiene, además de España, tiene operación en Perú, en Colombia, en Ecuador. Me voy a abrir la de Chile también. Tengo un equipo de trabajo, contrato un equipo de trabajo en Ecuador, contrato otro en Colombia, gente con la que todavía sigo teniendo muchísima amistad, y 2 personas en España, Víctor Prieto para ayudarme en internacional y Sol Pineda para ayudarme en local, pero dispongo de toda la infraestructura de Planet Events, claro, en el tema legal, en el tema financiero y tal. Y bueno, porque ya el sello ya está formado o el el sello estaba formado. El Movistar nace de Telefónica, ¿no? Nace de Telefónica. Es una idea tal. Aquí hay muchas cosas que contar. Nace de Telefónica con la vocación de ser el primer sello exclusivamente digital. Y generar artistas desde ahí. Entonces, hay una primera fase que la lleva José Luis Rodríguez y tal, que están todos estos, que hay dinero hasta para aburrir. Que luego me decían los artistas, es que nos llevaban a hoteles de 5 estrellas, pero claro, si yo me quería tomar un agua, me cobraban 3 euros por la botella de agua. O sea, no nos llevéis a estos hoteles. Nosotros ya pillamos la segunda etapa en la que ya no hay ese tipo de presupuestos, ni muchísimo menos, vamos. Pero sí que es la manera de dirigir un sello. Y ahí tengo que decir 2 cosas. Una, me encuentro con los periodistas que tanto nos habían dado porque no nos poníamos al día nosotros y no nos adaptábamos al mundo. Y entonces les decía, mira, voy a sacar este disco, esta canción o tal. Y se la mandábamos para que me hiciesen una crítica o una reseña. Vale, mándame el disco. No, es que no hay disco, es que es exclusivamente digital. Ah, pues si no me mandas el disco no te puedo hacer nada. Y digo, tu madre, que tú estabas diciendo que éramos nosotros los que teníamos que adaptarnos al mundo digital. Y ahora me vienes a decir esto. Y de esto nos pasó mucho. Y luego no conté tampoco nada con el apoyo de las radios. Aún estando en Prisa, en realidad Baró fue más enemigo que amigo. O sea, a mí lo primero que me dijo en la primera reunión es, esos grupos tuyos son una mierda. Y le digo, no son míos. A mí me han contratado para llevar el sello, son tuyos. Que son de Prisa, son de tu casa. Y no, bueno, no, yo te voy a hacer para un inciso ya. Yo siempre que también yo cuando hice lo del Diablo, que bueno, no, de una operación y tal, y claro, y menos mal que Baró nos tenía cierto cariño y nos daba un poco tal, pero no daba ninguna bola y los del Diablo, pero joder, pero si estamos en el piso de arriba, ¿no? Entonces, no, o sea, el sello él ya tenía algo contra el sello y tal, yo no era nada contra mí, pero imposible. Decía, pero ábreme un espacio a las 4 de la mañana. ¿Sabes? A media hora del sello Movistar, así Telefónica están contentos. No sé qué, incluso generamos también editorial y tal. No hubo forma humana. Entonces, y reportabas a Planet. Tú reportabas a Planet. Sí, yo trabajaba dentro de Planet, dentro de la estructura de Planet, con Sandra. Vale. Pero el sello lo llevaba yo. Básicamente, todas las decisiones eran todas mías y el presupuesto lo manejaba yo y tal. ¿Qué artistas sacasteis? Pues mira, aquí había un artista, había 2 artistas, Ragdog, que era un grupo de Vigo, que gracias a ellos además hice uno de los mejores amigos de mi vida, que es Montapias, que le fui a llevar el vídeo cuando estaba el Kiss. Y me dice, estos te los pongo. Y digo, ¿por qué? Porque son de Vigo. Y digo, ¿cómo que son de Vigo? Es que yo soy de Vigo. Ah, pues yo también. y 84. 84 vale. Era un grupo que también estaba muy, muy bien. Muy bien, y luego, pues en Ecuador, un artista que se llamaba Brito y en Colombia uno que se llamaba Camo. Y ahí estamos como, bueno, la operación de España dura un año y medio. Y el segundo año ya la tengo que financiar con los pocos beneficios que saco de la internacional, que me permiten estar otro año y medio más. Pero llega el Mundial de Fútbol de Brasil y dice Telefónica. Primero era muy difícil desarrollar artistas porque son muy invasivos en marketing. Entonces tú hacías un concierto en cualquier garito y te lo llenaban de azafatas de Movistar y tal. Pero dejadme que desarrolle los grupos y luego ya le ponéis Movistar, pero no había manera. Entonces la credibilidad era imposible.
O sea, era imposible. Tú te vas a hacer un concierto en el Sol y te vas a ver a un grupo al Sol y te encuentras todo lleno de azafatas de Movistar. Pues no, ¿sabes? Y ahora echando la vista atrás con ¿crees que fue un poco un despropósito o que realmente fue algo demasiado avanzado en su tiempo eso de hacer un sello digital en ese momento? Que yo también lo veía desde fuera y me parecía... Fue un juego. Sí. Fue un juego. A alguien se le ocurrió de patrocinios porque le gustaba la música y dijo, pues vamos a jugar y ahora vamos a montar un sello y tal. Pero claro, el que manejaba el juego, pues también quería controlar el juego. Entonces, yo la interlocución que tenía allí dentro, salvo, bueno, hombre, Rocío Vallejo Nájera, que llevaba lo de España bien, pero ellos ya estaban también muy acostumbrados a querer ellos decidir cosas que yo no quería que decidieran, ¿no? Claro. Y luego era muy difícil traspasar las puertas de otros departamentos. Cuando yo quería hacer algo con Telefónica, con algún departamento, la persona que estaba, que en la mayoría de los casos no sabía ni quién era Bob Dylan, literalmente, me decía, no, bueno, cuéntamelo a mí y yo lo cuento. Y digo, es que no lo vas a saber contar. Claro. Y bueno, pues, entonces, bueno, pues duró lo que duró, pero a mí me sirvió también, pues, para mucho, ¿no? En cuanto a contactos y en cuanto a ver como zapatero a tus zapatos. ¿Sabes? Como cada cosa tiene que dedicarse a lo suyo. Y está bien tener un sello, y está bien patrocinarlo, pero si patrocinas un sello, dale dinero y olvídate. Y déjales funcionar. Porque como quieras controlar, por eso cada uno hace bien lo que hace y por eso las compañías siguen siendo compañías, los managers siguen siendo managers, y cada uno tiene que estar en lo suyo. Si no sería muy sencillo, ¿sabes? Que cualquiera dijera, bueno, pues ahora pongo mucho dinero y ahora voy a montar una compañía. No, totalmente. Y no pasa porque, pues, por eso. Y se acaba la aventura. Llega el Mundial de Brasil y dice Telefónica, toda la pasta para el fútbol. Y se acaba la aventura. Y una vez más, pues producto de esa suerte que me persigue, habían echado a la persona que me había echado de Sony, y la persona que estaba en su lugar, que es Barbat, me dice, ¿quieres volver? Y yo al principio no quería volver. Es que no sé, no. Pero por otro lado, era tentador también, porque bueno, pues era un sitio que conocía. AFO también estaba en que quería que yo volviera. Yo a AFO le admiro muchísimo también. Barbat también ha hecho un montón de cosas muy, muy buenas, sobre todo por lo que es la conciliación y tal. Pero yo tenía también mis proyectos personales y tenía mi duda, ¿no? Mi chica estaba allí, también era un factor a favor. Pero, bueno, al final decido volver y acerté, porque tú fíjate, la pandemia, no es lo mismo estar trabajando en una gran corporación que haberme encontrado yo solo, que hubiera sido... Estamos hablando de que cuando te Estamos, pues hace 9 años ahora, o sea, el 13, sí, a finales del año 13 más o menos. Y entonces vengo ya a ocuparme otra vez de la división de esto, de Artist Management y Rights Participation, sí. Y bueno, y hasta hoy, la verdad es que... Y te encuentras, digamos, otro horizonte en el sentido, bueno, que ya los artistas han asumido más esa participación por parte de la compañía. Sí, bueno, pero también me encuentro el gran cambio que se produce generacional de artistas y de todo, y de cómo funciona la música, porque realmente en los últimos años la música es la música, siempre seguirá siendo, las canciones vendrán definidas por los medios o sea, porque al final la música varía, pues ahora mismo sin pensar en una canción de 7 minutos como Stairway to Heaven o The California o tal, ese tipo de canciones, o Stay, porque claro, la música siempre viene condicionada, yo creo, por 3 factores, ¿no? Uno es los medios que la muestran, ¿no? Si la radio te dice 3 minutos, pues tendemos a tener canciones de 3 minutos. Las drogas, por supuesto, del momento. La música psicodélica tiene que ver con un tipo de drogas, o el punk tiene que ver con otro tipo de drogas, ¿no? Y luego la tecnología. Claro. Una vez que la música está grabada, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Pues a lo mejor vamos hacia canciones de 15 segundos, ¿sabes? Porque los chavales escuchan, no, ponme la canción, no, pero el trozo que a mí me gusta. Pero bueno, ya la hemos vivido, es el jingle. ¿Sabes? Quiero decir que tampoco es nada nuevo. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante ahora, sobre todo que ya tengo una edad diferente a las generaciones que están ahora ahí, pero me gusta mucho, y sobre todo me gusta mucho trabajar con el artista en desarrollo, con el artista que está empezando, que es a mí el que me estimula de verdad y el que creo que le puedo aportar algo, es que son los mismos. O sea, es otra generación, es otra manera de ver las cosas,
pero son chavales haciendo música, ¿sabes? Totalmente. Igual ahora tienen unas expectativas más altas. Puede ser que tengan unas expectativas más altas, sí, pero las dudas son las mismas, el miedo es el mismo. El artista sigue siendo diferente a todos los demás, porque el músico tiene dos cosas. Una, es alguien que se enfrenta de repente a grandes audiencias que le dicen levanta el dedo derecho y todos levantan el dedo derecho. Levanta el dedo. Eso no le pasa a un actor. Un actor es muy popular, pero no tiene ese feedback instantáneo. Le puede pasar a un futbolista, pero el futbolista forma parte de un conjunto, de algo colectivo. Mientras que el artista es él, o sea, sus amigos y sus compañeros también son sus rivales. Entonces, trabajamos con un material que es muy, muy humano, que es muy curioso y muy diferente y que por eso mismo tiene unas sensibilidades y unos problemas con los que tenemos que ayudarles, ¿sabes? Es muy de diván muchas veces, más que de silla. Entonces, ahora que lo veo con cierta perspectiva, antes estaba inmerso y no, pero ahora veo... me gusta muchísimo. Me gusta mucho verlo y me gusta mucho observar cómo funcionan y me gusta mucho pues, ayudar cuando puedo también, ¿no? Totalmente. Bueno, una carrera intensa, un poco de cuento casi, ¿no? Vives la explosión independiente, los cambios de formato, las fusiones, las nuevas estrategias de negocio. Bueno, lo has visto casi todo, ¿no? Bueno, y lo que me queda por ver. Por supuesto, porque por supuesto. Creo que no, o sea, yo creo que fundando vinilos. Hablaba al principio de lo cambiante, es eso, o sea, ya más, o sea, lo de ahora ya es tremendo, de cómo envejece todo, cómo aparece de repente, si veía una cosa como TikTok que hace un año era una cosa de bailecitos y ahora son los que mandan y tal, ¿no? Es que 30 años es una generación. En una generación eran cassettes y vinilos, CDs, MP3, piratería, streaming y lo que venga, la web 3.0, las canciones que vendrán de TikTok o de lo que venga después, porque nada dura demasiado. Entonces, sí que me parece súper interesante y creo que nos quedan muchísimas cosas por ver. Pero por otro lado no es tan difícil porque es parte de un proceso. Es decir, yo no he sentido un cambio radical, es día a día. Como cada día han ido pasando cosas, no he sentido ni cambios de estilos en la música. O sea, tampoco me parece que el reggaetón haya caído así ¡puf! Del cielo, como antes, como cuando aparece Mr. Big en la primera escena, ¡plum! ¿No? Todo es un proceso que como que va sucediendo y tú estás ahí y lo vas viendo y lo vas viviendo. Lo que sí tienes que tener los ojos puestos en lo que va a poder pasar y tal. Y te digo, pues a lo mejor dentro de un tiempo la siguiente generación, por supuesto, le dirá a esta que su música era una mierda y que a dónde va con eso y que las canciones que molan duran 10 segundos, no sé. Pero ahí estaremos porque irá pasando mientras delante de nuestros ojos y no será tan difícil. ¿Y crees que entre las variables podría existir una deshumanización de la música? Es decir, esa amenaza, esa presencia cada vez más presente, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial. Mira, cuando empezó OT, surgió un tema de inteligencia artificial. También había una máquina o algo que hacía canciones en base a algoritmos, hace más de 20 años. Aún no ha habido un éxito que yo sepa, o por lo menos confeso, hecho a partir de los algoritmos. Todo puede pasar, pero lo que pase será porque el público lo ha elegido. O sea, te iba a contar lo de Rosa y los planetas. Esto se me ha quedado ahí, porque esto no lo saben ni ellos. A mí me tocó, cuando ganó Rosa el primer Operación Triunfo, me tocó ir a darle el premio, salir en televisión, el minuto más visto de la televisión española desde que había privadas hasta que España ganó la Eurocopa. Y yo no quería ir, y Carlos me dijo, no, vas. Entonces yo me fui a Barcelona porque me obligó, no llevaba ni maleta, ni me tuve que comprar ropa allí y todo. Y era, porque dice, si no, lo va a sacar Ariola. Y yo, no, esto es RCA, porque yo me había comprometido a hacer el disco de encuentros con entidades de los planetas, un vídeo de cada canción, que era la primera vez que un disco iba a salir todo en vídeo. Y eso fue gracias a Rosa de España. Esto los planetas no lo saben, nunca se lo he dicho. Bueno, que lo que sea será lo que el público elija y lo bueno es que cada uno de nosotros podemos elegir nuestra música sin ningún problema, no hay que pelearse con nadie. Yo me escucho la música que a mí me gusta, en el momento en que a mí me gusta, y trabajo, give the people what they want, ¿no? El trabajo, that's entertainment, da igual, o sea, trabajo
en lo que la gente quiere y en yo intentar hacer llegar a la gente lo que yo creo que vale la pena. A veces lo conseguimos y se llama éxito, a veces no lo conseguimos y se llama fracaso que nadie conoce, como se ha hablado muchas veces, porque ha habido grandes artistas que nos hemos dejado, que a la gente no le ha gustado y bueno, pues mala suerte, ¿sabes? Pero no creo que cambie mucho la esencia, ¿sabes? La esencia... El single ya existía en los años 50. Pero vamos a ir más allá. Si te concediese el poder de decidir qué va a pasar, ¿qué te gustaría que pasara? Uy, madre mía, qué pregunta más buena. Qué pregunta más buena. Hombre, a ver, a mí me gustaría que la música que más éxito tuviera del mundo es la música que a mí me gusta. ¿O no? Porque a lo mejor también a mí me gusta que la música que a mí me gusta no sea tan masiva, Claro. ¿sabes? Porque si no me acaba... No te creas que yo tengo un gran deseo. A ver, me gustaría que triunfe la gente que se lo merece. O sea, hay artistas que realmente se merecen el éxito y se merecen triunfar. Y a veces ves que no lo consiguen y no saben ni por qué, porque nadie sabe por qué las cosas. Más que lo que pueda pasar en música... Es que no lo sé, porque es que a lo mejor dentro de 3 años a mí me gustan las canciones de 10 segundos. Es que no tengo ni idea, ¿sabes? Es eso, que tenga éxito quien se merece tener éxito, quien de verdad tiene talento. ¿Sabes? Que el talento sea reconocido. Eso sí que me parece que sería un deseo, ¿sabes? Totalmente. Y bueno, y en el trato con los artistas, bueno, hay diferencias muchas, evidentemente, por todo lo que ha cambiado, pero el trato, por ejemplo, un artista, ¿cómo recuerdas a Los Siniestro Total del año 81, el trato con ellos, al trato con un artista? Bueno, en este caso que me estás hablando de amigos, sí, vale, pues bueno, es la relación que tienes con un amigo a lo largo de los años. Vamos a hablar de artistas, como eran los artistas, ¿no? Al final, yo siempre digo, no esas ganas de joder. Sí. A ver, claro, tratar con artistas, que es lo que te decía, que es un material humano diferente. Hay una cosa fundamental cuando tú trabajas con ellos en término profesional, que es, tú dedicas muchísimas horas a pensar en ellos. Entonces, primero que el artista es el artista, y hay de por sí un cierto síndrome de Estocolmo de la fascinación que ejerce un artista sobre todo el mundo. Pero tú le dedicas muchas horas, estás pensando en ellos, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro y tal. Ellos no están pensando en ti. Ellos están pensando en su show, en su técnico de monitores, en su técnico de sonido, en cómo les suenan los auriculares, en cómo voy a armar las luces, en los viajes, viajan, comen, tienen mucha más relación con su backliner que con cualquier persona de la compañía. Entonces nosotros a veces confundimos un poquito, tendemos a confundir eso, porque claro, cuando habla contigo, maravilloso, estamos trabajando de cosas, presentas tus planes, no sé qué, pero sale por la puerta y sigue con su vida. Y nosotros, en cambio, seguimos con eso. Entonces, quizás la gran diferencia en la relación que podamos tener con los artistas es que nosotros a veces confundimos la relación que tenemos con los artistas. Y al final, de cientos de artistas que pasan por tu vida, como de cientos de compañeros de trabajo que pasan por tu vida, o cientos de personas, pues desarrollas amistad con uno, con dos, ¿sabes? Tienes una afinidad, pero es exactamente igual que un compañero de trabajo. Los compañeros de trabajo se van, y al poco tiempo pues, realmente pierdes la relación con ellos. Y es normal. Si a mí, cuando me despidieron, me llamó Manolo García, punto, ¿sabes? Y es lógico. O sea, es que no tienen por qué. O sea, ni están pensando en ti. Entonces yo creo que el mayor error que cometemos a veces en las compañías es pensar que significamos algo que no significamos, ¿sabes? Pues cambian el muñeco y ponen otro muñeco y ya está. Y bueno, y no darnos cuenta de que la vida del artista tiene muchísimas más facetas que la nuestra, que la discográfica, ¿no? Porque a veces somos un poco fonográfico-centristas. Totalmente. Bueno, para terminar, una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical es ¿quiénes han sido tus referentes? Creo que nos has dado ya pistas, pero bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria? Esta pregunta vengo preparada para ella. Haces bien, porque si no luego el mundo... Y cada 5 minutos me cambio. Entonces, vale, que es lo malo de esto. Pero bueno, a ver, mis padres, lógicamente, que me empezaban a cantar canciones en el coche. El primero, Fernando Pereira, el primero que me puso delante de unos platos y me enseñó a pinchar, que creo que eso fue una inmensa escuela para mí. Charlie y Andrés Ochaita, que me trajeron a Madrid, por supuesto. Luego todo el equipo de Dro. Yo creo que dentro son referentes míos todos. O sea, y no solo me refiero a Alfonso y a Mariano y tal, sino todos los compañeros que he tenido. O sea, luego, por supuestísimo, Sandra Rotondo, Carlos, que
cambió, digamos que trajo alegría en aquel momento a la compañía y tal. Cámara, que es el gran gurú, yo creo, de todo el mundo. No sé, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil esta pregunta, porque ya me estoy dejando a alguien, ¿sabes? Y ya me fastidia. Pero bueno, y hay una persona que es la persona con la que vivo, que es referente en lo musical y en lo profesional y en lo personal, que es Blanca Salcedo. Bueno, ese es mi... Muy bien. Oye, pues nada, no te preocupes si te has dejado a alguien, yo creo que... Me lo he dejado, perdonadme por Dios. Lo va a entender, eso porque, bueno, creo que has hecho un ejemplo. Además, siempre que has querido destacar a alguien, lo has hecho y muy bien. Así que nada, muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer compartir tu testimonio y enriquecer ya esta cuasi enciclopedia que estamos haciendo. Pues sí, ¿no? A mí eso forma parte de este Hall of Fame, que no me resistió un poquito esto de hablar de mi vida, de mí y tal, pero bueno, mira, me alegro mucho de haberlo hecho, me lo he pasado fenomenal y me parece estupendo. Es bueno sentarse ante un gran conversador como tú. Entonces, y esto es conversar, o sea, al final hemos estado charlando. Nada, yo espero que a alguien le interese. A veces me dicen pero no te cansas, digo, si es que cada vez que me siento, la última es la mejor, o sea, que de verdad que nada, muchísimas gracias, ha sido un placerazo. Pues nada, igualmente, muchísimas gracias. Lo dicho, bajamos una vez más la verja del estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con el siempre reivindicable Miña Terra Galega de Siniestro Total. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.